¿Y si le dijera que el deseo no se revela en los gestos obvios, sino en aquello que él intenta esconder? ¿Y si la verdadera confesión no estuviera en las palabras que pronuncia, sino en las pausas que teme prolongar? Tal vez usted crea que sabe reconocer cuándo un hombre la desea, pero ¿y si la única señal que realmente importa no fuera aquella que imagina? La mente humana gusta de creer en certezas, pero es precisamente en ellas donde el inconsciente se disfraza. Está a punto de entrar en un territorio donde lo que parece visible es apenas sombra, y lo que permanece oculto late con una fuerza irresistible. Hay algo perturbador en admitir que lo que atrae no se encuentra en lo que se dice, sino en lo que se escapa, en lo que se desliza entre el silencio y la mirada. La psique masculina es un laberinto, y el deseo que allí habita no es una llama evidente, sino una combustión secreta, escondida detrás de máscaras cuidadosamente levantadas. La señal que lo delata es tan íntima que pocos se atreven a reconocerla. Y cuando usted se da cuenta, ya no es usted quien lee el deseo de él, es el deseo de él el que empieza a leerla a usted. ¿Cuántas veces ha confundido atención con indiferencia, cariño con costumbre, proximidad con conveniencia? El inconsciente no se guía por las reglas que aprendimos a repetir, se alimenta de lapsos, deslices y contradicciones. Es en ese intervalo donde la verdad se insinúa, una señal singular, profunda, que no puede ser ensayada ni domesticada. Quien la percibe adquiere una especie de llave secreta, pero quien la ignora permanece prisionero de ilusiones. Tiene el coraje de enfrentar ese detalle que ningún manual de seducción se atreve a revelar. Freud diría que el deseo siempre se traiciona cuando menos lo esperamos, y es justamente eso lo que lo hace irresistible, la imposibilidad de contenerlo por completo. Pero, ¿qué sucedería si descubriera cuál es ese rasgo que escapa a cualquier disfraz? Sería como mirar a través de un espejo que devuelve más que la imagen, devuelve el secreto. Una vez visto ya no puede olvidarse. Es como tocar la herida del inconsciente. No sangra, pero arde. Ahora debe decidir. ¿Seguirá creyendo en las explicaciones superficiales que siempre le contaron o se atreverá a permanecer hasta el final para descifrar la única señal que separa la duda de la certeza? Recuerde, un instante de distracción, un solo salto fuera de este flujo, y el hilo del enigma se perderá. Pero si permanece, palabra por palabra será conducida hasta la revelación que tantos presienten, pero casi nadie sabe nombrar. Al fin y al cabo, el deseo nunca habla, susurra, y solo quien sabe escuchar, descubre. ¿Ya ha notado cómo el deseo nunca llega cuando lo llamamos, sino cuando menos lo esperamos? No avisa, no se presenta de manera clara, sino que se infiltra como un susurro en la piel, una inquietud que no puede ser domesticada. El hombre, frente a la mujer que lo toca en lo más profundo, no revela con palabras lo que siente. El inconsciente habla por él, con trazos tan sutiles que solo quien se atreve a ver más allá de lo obvio logra descifrar. Y en ese instante, cada gesto suyo es un enigma. Sería apenas azar o la confesión silenciosa que él no consigue contener. Su mirada puede perderse en mil direcciones, pero cuando regresa hacia usted, carga una intensidad que no se explica. Es como si hubiera una fuerza oculta que lo atrajera de vuelta, incluso cuando intenta alejarse. Freud nos enseñó que el deseo se traiciona en los pequeños lapsos, en las fisuras del control. Puede fingir indiferencia, pero su psique grita en detalles que lo delatan. El cuerpo dice lo que la boca calla, y el silencio a veces es más ruidoso que cualquier declaración explícita. Pero ¿tendrá usted el coraje de ver esa señal sin engañarse? Porque el inconsciente no juega a la seducción superficial. Expone aquello que el hombre querría esconder incluso de sí mismo. Cuando se traiciona, no es solo usted quien lo descubre, es él mismo quien se ve desnudo frente a un espejo invisible. Y en ese reflejo, el deseo se muestra como una herida abierta, imposible de negar, imposible de borrar. La mente racional siempre intentará reducir ese instante a algo común,
simpatía, educación, coincidencia, pero dentro de él hay una guerra secreta, una lucha entre lo que quiere controlar y lo que ya no puede ser controlado. La única señal que importa no es ensayada, no es aprendida, no puede ser fingida. Es como una rendija de luz que se escapa por debajo de una puerta cerrada, un destello breve que denuncia un incendio escondido. Y cuando usted presiente ese destello, algo dentro de usted también despierta. Porque el deseo de él, al ser revelado, no habla solo de él, habla de usted. Es su cuerpo reaccionando, es su mente reconociendo, es su sombra encontrándose con la de él. No existe neutralidad en ese instante. O usted se sumerge, o usted huye. Pero incluso en la huida, la marca ya quedó. Y tal vez sea exactamente eso lo que lo vuelve irresistible. No es la fuerza de lo que demuestra, sino la fragilidad de lo que deja escapar. La señal secreta no es un grito, sino un tropiezo. No es un gesto grandioso, sino un detalle casi invisible. Y es en ese detalle donde toda la verdad se condensa, como si su inconsciente la hubiera elegido a usted para revelar su fisura más íntima. ¿Se ha preguntado alguna vez si está preparada para ver lo que tantos fingen no mirar? El deseo secreto nunca se presenta como un camino recto, sino como un laberinto donde cada esquina guarda un espejo distorsionado. Él intenta seguir adelante, sosteniendo la máscara de la normalidad, pero el inconsciente arrastra sus pasos al mismo lugar, como si hubiera un imán escondido bajo la superficie. ¿Cuántas veces ya ensayó una palabra neutra, un gesto indiferente, y aún así, el cuerpo lo traicionó? Ahí es donde habita la confesión, en el instante en que intenta ser piedra, pero se mueve como llama. ¿Ha notado que, frente a usted, su tiempo parece alterarse? Un segundo se prolonga demasiado, una pausa dura más de lo debido, y aquello que debería ser un gesto común adquiere el peso de una revelación. Freud decía que no existen casualidades cuando se trata del inconsciente, y es justamente por eso que la menor vacilación puede ser el grito más alto. Puede que no pronuncie su nombre, pero todo en él lo pronuncia en silencio. Y aquí está la contradicción más perturbadora. Él no quiere que usted lo descubra, pero desea ser descubierto. La lucha interna se convierte en un juego cruel donde él es, al mismo tiempo, guardián y prisionero de su propio secreto. Sabe que revelar demasiado es exponerse, pero esconder demasiado es enloquecer. Entonces se mueve entre extremos, se acerca sin querer, se aleja sin poder, y en ese vaivén deja escapar la señal que lo delata. Su mente construye justificaciones. Fue coincidencia, fue cortesía, fue costumbre. Pero el cuerpo no obedece a justificaciones. La mirada que regresa, la voz que vacila, la respiración que cambia. Esos son los testimonios que el inconsciente ofrece como pruebas de un crimen emocional que él no puede borrar. Y cuanto más intenta controlar, más la verdad se escurre por las rendijas. El deseo, al fin y al cabo, no acepta ser encadenado. Y si se detiene a pensar, esa señal irresistible no pertenece solo a él, pertenece también a su propio inconsciente, porque lo que lo atrae en usted es, en parte, la sombra que se reconoce, la carencia que encuentra respuesta, la herida que encuentra eco. Usted no solo lee el deseo de él, usted revive su propio deseo a través de él. Por eso ese instante pesa tanto. No se trata de que él confiese, se trata de que usted se vea reflejada en su confesión. ¿Qué hará con ese reflejo? Esa es la pregunta que nadie se atreve a responder. Porque percibir la señal es atravesar una puerta de la que ya no se puede regresar. Una vez visto, su deseo se instala en su mente como un enigma, palpitante, exigiendo atención, exigiendo interpretación. Puede fingir que no lo vio, puede ignorarlo, puede incluso convencerse de que fue ilusión. Pero en la noche, en el silencio, el recuerdo regresa. ¿Y si aquel detalle no fue un azar? ¿Y si allí estaba la revelación que tantas buscan, pero casi ninguna sabe reconocer?
Siempre hay un instante en que el control falla, y es precisamente en ese lapso donde la verdad se insinúa. El deseo no pide permiso, invade, atraviesa, expone. El hombre que secretamente desea no consigue mantener la máscara intacta para siempre. Tarde o temprano, se resquebraja. Y cuando se resquebraja, no es en explosiones grandiosas, sino en detalles que pasan desapercibidos para los ojos comunes. Es en ese detalle invisible donde usted encuentra la llave, y quizá por eso tan pocas personas logran sostenerla en sus manos. Pero ¿por qué el deseo necesita esconderse? Tal vez porque carga algo prohibido, algo que desborda los límites de la conciencia y amenaza el orden de la vida cotidiana. Freud diría que el inconsciente es una arena de fuerzas reprimidas y el deseo es su manifestación más indomable. Un hombre puede negar, puede racionalizar, puede incluso convencerse de que no siente. Pero el cuerpo sabe, la mirada sabe, la piel sabe, y sin querer, él se entrega. Es curioso pensar que cuanto más fuerte es el deseo, más fuerte es también la resistencia, como si la mente intentara levantar muros en el intento de contener una tormenta. Pero ¿acaso se puede atrapar el viento entre las manos? La lucha entre esconder y revelar es lo que hace que esa señal sea tan potente, tan irresistible. No se trata de una elección consciente de él, sino de una traición del propio inconsciente. Lo que intenta esconder es exactamente lo que desborda, y es en ese desbordamiento donde usted percibe la fisura, una mirada que dura más de lo normal, un silencio que pesa demasiado, una presencia que vibra incluso cuando él intenta alejarse. Son pequeñas grietas que revelan lo que está detrás del muro. Y en ese instante, usted ya no ve solo al hombre que él muestra al mundo, ve al hombre que teme ser. La señal no revela únicamente el deseo, sino también el miedo de ser devorado por él. Y aquí habita la tensión. El deseo secreto es también una invitación peligrosa, porque al reconocerlo, usted no solo descubre lo que él siente, sino que también despierta en sí misma algo que quizá estaba dormido. El inconsciente no es unilateral, es un espejo que devuelve, amplifica y distorsiona. Cuando usted lee el deseo de él, es como si se viera obligada a leer el suyo propio, y eso puede ser fascinante o devastador. Entonces, pregúntese, ¿está preparada para descifrar no solo lo que él esconde, sino también lo que usted misma evita enfrentar? Porque la señal irresistible no se trata solo de él, se trata de usted. Se trata del punto en que dos sombras se encuentran y dejan de ser apenas silencio para convertirse en un llamado. Y ese llamado, una vez escuchado, no puede volver a olvidarse. Resuena, insiste, regresa, hasta que usted lo reconozca o hasta que la consuma por dentro. El deseo secreto nunca se manifiesta en línea recta. Se curva, se disfraza, se oculta bajo gestos que parecen banales. Es como un río subterráneo. No se ve, pero se siente el suelo temblar bajo los pies. El hombre que lleva dentro de sí esa llama prohibida intenta caminar como si nada ocurriera, pero cada paso delata el peso de lo que intenta esconder. Sonríe, pero la sonrisa no cabe en el rostro. Habla, pero la voz lo delata. El inconsciente tiene una forma cruel de revelar lo que la conciencia insiste en ocultar. Y cuanto más intenta defenderse, más se entrega. Está en el ajuste nervioso de la camisa, en la mano que insiste en tocar objetos cercanos a usted, en la mirada que se desvía demasiado rápido para parecer natural. Son gestos que no pertenecen al control, sino al abismo. Freud diría que es precisamente en esos deslices donde el deseo se revela, porque allí no hay máscara posible. La máscara puede resistir, pero es en el detalle donde se deshace. ¿Logra usted ver cuando la superficie se rompe? Lo más perturbador es que esa señal no habla solo de lo que él siente por usted, sino también de lo que teme en sí mismo. Desear es peligroso. Significa perder el equilibrio, arriesgarse a ser rechazado, desnudarse frente a una mirada que puede no corresponder. Por eso, el inconsciente se convierte en traidor,
y al mismo tiempo en cómplice. Entrega el secreto, pero solo a quien tiene ojos para ver. Y si usted ve, él se convierte en rehén de su percepción. Pero aquí está la herida. Al notar esa señal, usted no solo descubre el deseo de él, se convierte en guardiana de un secreto que él ni siquiera querría confesar a sí mismo. Es como sostener una llama que quema, pero que también ilumina. Usted percibe que no está solo frente a un hombre, sino frente a un espejo que refleja sus propios miedos y sus propias ausencias. Porque el deseo de él al revelarse convoca también al suyo. Y es en ese punto donde la tensión crece. ¿Qué hacer con lo que se ha visto? ¿Fingir que no existe? ¿Usarlo como arma? ¿O permitirse caer en el abismo que él abre en silencio? La señal irresistible no pide respuestas fáciles, exige confrontación. Porque no se trata de saber si él desea, sino de reconocer que, en el fondo, usted también desea ser deseada. Y es en esa reciprocidad inconsciente donde nace la intensidad. ¿Ya ha sentido ese torbellino? El instante en que nada fue dicho, pero todo ya fue comprendido, cuando la mirada atraviesa como una lámina, cuando la presencia pesa como si el aire se hubiera vuelto más denso. Es allí donde la única señal secreta se muestra en su forma más pura, no como un gesto ensayado, sino como una falla inevitable, un descontrol que lo delata, y quizás sea precisamente esa falla lo que lo hace humano, y por eso mismo irresistible. Siempre hay un momento en que el juego entre ocultar y revelar llega al límite. El hombre puede luchar contra sí mismo, puede intentar sofocar la pulsión que lo atraviesa, pero el inconsciente no se deja silenciar para siempre. Es en ese instante cuando la única señal irresistible emerge con la fuerza de lo inevitable. No es él quien elige mostrar, es el deseo el que lo obliga a desbordar. Y cuando desborda, no hay vuelta atrás. Usted ya lo ha visto, ya lo ha sentido, ya lo sabe. Lo más inquietante es percibir que esa señal no se limita a ser un gesto o una mirada. Es un campo magnético que se instala en el espacio entre ustedes. Usted siente que algo ha cambiado, aunque nada haya sido dicho. El silencio se vuelve pesado, el aire parece más espeso y el cuerpo responde antes que la mente. Es como si la psique de él hubiera invadido la suya, creando un puente invisible donde ya no existen defensas. El deseo secreto se convierte en una presencia física, casi palpable. Y sin embargo, ese instante no trae solo fascinación, trae miedo. Porque reconocer el deseo del otro es también enfrentar la responsabilidad del propio deseo. Usted ya no puede fingir neutralidad cuando la verdad ha sido revelada. La señal irresistible no solo muestra lo que él siente, sino que exige que usted se pregunte, ¿qué siento yo ante esto? Y la respuesta, aunque no sea pronunciada en voz alta, ya vibra dentro de usted. Freud nos enseñó que el deseo nunca es simple, lleva siempre consigo una sombra, un conflicto, una herida antigua que insiste en repetirse. Tal vez sea por eso que la señal irresistible conmueve tanto. No habla solo de atracción, habla de memorias olvidadas, de carencias ocultas, de partes de nosotros que buscamos sin saber. Cuando usted lo percibe, no está viendo solamente a un hombre, está viendo un reflejo de algo que habita en usted desde hace mucho tiempo. Y es justamente esa profundidad lo que lo vuelve imposible de ignorar. No se trata de un detalle banal, sino de un código secreto del inconsciente. Un código que, una vez descifrado, transforma para siempre la manera en que usted mira las relaciones, el deseo y a sí misma. El hombre puede incluso intentar escapar, puede intentar negar, pero usted ya lo sabe. Y saber es un poder que ya no puede ser devuelto. Ahora, la pregunta que resuena ya no es si él te desea. Esa respuesta ya fue dada en las señales que se escaparon. La verdadera cuestión es, ¿qué harás con esta revelación? ¿Ignorarás el llamado o permitirás que te conduzca a un lugar que nunca imaginaste pisar? Porque el deseo secreto no se trata solo de él. Se trata de ti, de lo que despierta en tu alma, de la transformación inevitable que comienza en el instante en que se osa mirar lo que siempre estuvo frente a tus ojos.
Al final, quizás te des cuenta de que no estuviste frente a un hombre, sino frente a un espejo. Cada gesto que lo delató, cada silencio que pesó, cada fisura que se abrió, todo eso no habló solo de él, sino también de ti. La única señal irresistible no fue solo vista, fue sentida en la piel, como un eco de algo que ya habitaba en tu propio inconsciente. Y ahora no hay forma de volver al estado de antes. Una vez que el deseo fue revelado, tú también fuiste transformada. Lo que parecía solo un enigma externo se convierte en una llave interna. De repente, ya no miras solo al otro en busca de respuestas. Te miras a ti misma y descubres que parte de lo que te atrajo estaba grabado en ti todo el tiempo. La psique humana es un escenario de espejos rotos, pero es en las grietas donde la luz se infiltra. El deseo secreto de él se convirtió en una invitación silenciosa para que reconozcas tus propios secretos. Y quizás ese sea el mayor impacto, darte cuenta de que no hay señal afuera que no encuentre eco dentro. Aquello que descifraste en él es también lo que ahora late en ti. Las certezas se disuelven y lo que queda es un vacío fértil, un espacio donde las preguntas sustituyen a las respuestas y donde el silencio se vuelve el lenguaje más verdadero. No se trata de controlar ni de descifrar del todo, sino de aceptar que el deseo es un territorio del que nadie sale intacto. Entonces, permítete guardar este instante como quien guarda una cicatriz preciosa. No porque duela, sino porque prueba que algo fue vivido. Siempre que recuerdes aquel detalle casi invisible, sentirás de nuevo la fuerza de lo invisible que se hizo presente. Y al recordar, quizás te preguntes, ¿cuántas otras señales he dejado escapar sin darme cuenta? ¿Cuántas aún esperan ser vistas? La vida está hecha de esas rendijas sutiles, y en ellas habita la intensidad que no puede ser explicada. Si algo vibró dentro de ti mientras escuchabas estas palabras, no lo ignores. Eso significa que el mensaje encontró un lugar en tu inconsciente, y ese lugar pedirá continuidad. Por eso, dale me gusta a este video, compártelo, deja en los comentarios lo que resonó en ti y suscríbete a este canal. No como quien sigue un impulso pasajero, sino como quien decide caminar al lado de quien muestra verdades que la mayoría prefiere callar. Al fin y al cabo, algunos secretos no fueron hechos para el olvido, fueron hechos para despertar.